¿Qué tal están? Bienvenidos. Psicología de la personalidad. Es un tema recurrente en los medios de comunicación hablar de estas cuestiones relativas a la personalidad, al carácter, y en ese sentido pues también forma parte del conocimiento filosófico, si pensamos por ejemplo en la filosofía de la psicología. De hecho, la psicología, como se sabe, formaba parte de la filosofía hasta finales del siglo XIX, en el que se desgajó, se separó la psicología de la filosofía. La psicología de la personalidad es una de las ramas más apasionantes de la psicología porque intenta responder a una pregunta tan simple como a la vez compleja: ¿quiénes somos? Y en esta pregunta, pues aparentemente cotidiana, se encierra un universo de teorías, de conceptos también, de sentimientos, de investigaciones, de debates que atraviesan tanto la ciencia como la filosofía, la cultura, la genética y la experiencia individual. No se trata solo de describir comportamientos o conductas o etiquetar rasgos conductuales, sino de entender qué nos hace únicos y cómo esa singularidad se manifiesta, se construye, se expresa y en algunos casos también se transforma. Como se puede observar, todo esto supone que la personalidad, en sentido amplio, puede definirse como el conjunto de patrones emocionales, también cognitivos y conductuales que son relativamente estables y que caracterizan a una persona a lo largo del tiempo en su vida y en diferentes situaciones. Estos patrones, además, son los que nos permiten predecir en cierta medida cómo actuará una persona, cómo reaccionará ante una situación o qué motivaciones guían sus decisiones, aunque por supuesto esta estabilidad no implica rigidez. La personalidad es estructurada, sí, pero también plástica, moldeable en determinados momentos y en determinadas situaciones, y además está la libertad, que hace que la conducta no sea predecible a nivel psicológico. A lo largo de la historia de la psicología se han desarrollado múltiples enfoques para explicar la personalidad. Uno de los primeros intentos sistemáticos surgió con las teorías psicodinámicas, especialmente si se piensa en Sigmund Freud, con el psicoanálisis. Para Freud, la personalidad es el resultado de un conflicto inconsciente entre fuerzas internas: el ello, instintos, el yo, razón, y el superyo, que son las normas sociales interiorizadas o internalizadas. La lucha entre estos tres sistemas del yo define cómo actuamos, qué reprimimos y cómo nos defendemos también del malestar psíquico, del malestar psicológico. La personalidad entonces es vista o entendida como un campo de tensiones, defensas y deseos ocultos. Y todo esto también presupone que más allá del psicoanálisis existe otro gran paradigma, que ha sido el de los rasgos. Esta aproximación busca describir la personalidad mediante dimensiones estables que varían de una persona a otra. Uno de los modelos más influyentes en este campo es el modelo de los 5 grandes Big Five, apertura a la experiencia, que sería pues efectivamente apertura a la experiencia, responsabilidad o escrupulosidad, extraversión, amabilidad y neuroticismo. Cada uno de nosotros se sitúa en un punto del continuo de cada uno de estos rasgos, lo que configura un perfil particular. Por ejemplo, una persona con alta apertura tenderá a ser creativa e imaginativa, mientras que otra con bajo neuroticismo será más estable emocionalmente, se entiende. En ese sentido, pues hay muchas variaciones de carácter, de personalidad, y este modelo tiene la ventaja, además de ser empíricamente robusto, ha sido validado en diversas culturas, edades y contextos, y ha demostrado ser también un buen predictor de comportamientos reales como, por ejemplo, el rendimiento académico, la salud mental o la adaptación social. Sin embargo, es un modelo descriptivo, no explicativo, nos dice cómo es una personalidad, pero no porque es así. Y en este aspecto, frente a este modelo más cuantitativo y estructural, surgieron también teorías humanistas como las de Carl Rogers, con su psicología humanista, y Abraham Maslow,
Para Rogers, la personalidad se desarrolla en función del potencial de autorrealización del individuo. Cada ser humano tiene una tendencia innata al crecimiento, pero las condiciones del entorno pueden realmente favorecer o bloquear ese desarrollo. La clave está precisamente en la congruencia entre el yo real y el yo ideal, el equilibrio, podríamos decir, o la coherencia entre ambos yos. Cuando hay mucha distancia entre ambos surgen conflictos internos. La personalidad sana sería aquella que se construye desde la autenticidad y la aceptación incondicional, tanto propia como de los demás. Y en este sentido también hay que decir que Maslow, que también es un psicólogo humanista, por su parte propuso una jerarquía de necesidades donde la autorrealización se sitúa en la cima. La personalidad se va conformando a medida que se satisfacen las necesidades básicas y se avanza hacia metas más elevadas. Ambos enfoques subrayan también la importancia de la experiencia subjetiva, el crecimiento personal y la búsqueda del sentido en todos los órdenes de la vida. No podemos hablar de personalidad sin mencionar también el enfoque conductista y su variante más moderna, diríamos el cognitivismo conductual. Desde la perspectiva conductista clásica, por ejemplo, como la de Skinner, de este psicólogo norteamericano, la personalidad no es más que la suma de hábitos aprendidos a través del refuerzo y el castigo. No hay una esencia interna que explique el comportamiento, sino un historial de aprendizaje. Esta visión fue muy criticada por ignorar la vida mental del individuo, pero dio paso a modelos más integradores y más innovadores a la vez. En este sentido, los enfoques cognitivo-conductuales, por ejemplo, actuales, como los de Albert Bandura, incluyen variables internas como, por ejemplo, la autoeficacia, el pensamiento anticipatorio, la autorregulación y los esquemas mentales. La personalidad se entiende entonces de esta manera como un sistema de procesamiento de la información en interacción constante con el entorno, con el ambiente. Somos lo que aprendemos, eso es cierto, pero también lo que pensamos, creemos y anticipamos. En este modelo la personalidad se puede decir que es dinámica, adaptable y está profundamente influida por las experiencias sociales. Además de todo esto, en las últimas décadas la psicología de la personalidad ha incorporado también las aportaciones de la genética, la neurociencia también, y de la biología evolutiva. Estudios, por ejemplo, con gemelos, por ejemplo, han mostrado que muchos rasgos de personalidad tienen una base hereditaria muy significativa. Se estima que entre un 40% y un 60% de la variabilidad en rasgos como la extraversión o el neuroticismo puede explicarse por factores de tipo genético. Además, investigaciones en neurociencia también han identificado correlatos cerebrales de ciertos rasgos. Por ejemplo, la amígdala parece estar relacionada con el neuroticismo, mientras que la corteza prefrontal estaría más implicada en la responsabilidad y el control inhibitorio. En este aspecto, desde una perspectiva, podemos decir, evolutiva, algunos psicólogos han propuesto que ciertos rasgos se han conservado porque realmente han sido adaptativos en contextos históricos o sociales. Por ejemplo, si pensamos en entornos peligrosos, el neuroticismo podría haber favorecido precisamente la vigilancia y la supervivencia, mientras que la extraversión podría haber facilitado, en cambio, la cooperación y la protección grupal. Como se puede ver, son compatibles una cuestión y la otra. Uno de los debates más antiguos y también más persistentes en la psicología de la personalidad es el de la herencia frente al ambiente. ¿Somos el producto de nuestros genes o de nuestras experiencias? También hay que decir que la respuesta más aceptada hoy en día
es que ambas fuerzas interactúan de una forma compleja. Incluso la expresión genética puede estar modulada por el entorno a través de mecanismos epigenéticos, es decir, el ambiente puede activar o desactivar ciertos genes y también influyendo en el desarrollo de la personalidad. Y todo esto es clave conocerlo. Otro aspecto fascinante es el desarrollo también de la personalidad a lo largo de la vida. Aunque los rasgos son relativamente estables, no son inmutables. Numerosos estudios longitudinales han mostrado que realmente las personas tienden a volverse más responsables, menos neuróticas y más amables con la edad, lo que se conoce como maduración de la personalidad. Y esto está bien, es muy bueno que sea así. Factores como el trabajo, las relaciones afectivas, la paternidad o los eventos traumáticos pueden tener también un impacto importante en este proceso. Y a esto hay que añadir que además la personalidad no se expresa de forma aislada, sino en contextos específicos. El concepto de interaccionismo subraya que el comportamiento es el resultado en realidad de la interacción entre los rasgos y las situaciones. Una persona tímida, por ejemplo, puede comportarse de forma extrovertida si se encuentra en un entorno seguro y con personas de confianza. Por tanto, no basta con conocer los rasgos. También se puede decir que hay que considerar el contexto. Y esto es clave también para entender la personalidad. En la práctica clínica, la psicología de la personalidad tiene múltiples aplicaciones. Por ejemplo, el diagnóstico de trastornos de la personalidad. Por ejemplo, se basa en la identificación de patrones rígidos, desadaptativos y persistentes que interfieren con la vida del individuo. Y en este sentido, trastornos como por ejemplo el límite o trastorno límite, el narcisista o el antisocial son objeto de estudio e intervención clínica y se sitúan en el extremo patológico de dimensiones que en la población general pueden ser, podemos decir, perfectamente funcionales. Es decir, dicho de otra manera, todos tenemos rasgos narcisistas en cierto grado. Lo que marca claramente la diferencia es la intensidad, la rigidez y las consecuencias de esos rasgos narcisistas. También en el ámbito organizacional y educativo se aplican teorías de la personalidad para la selección de personal, la orientación también vocacional o la mejora del clima laboral. La personalidad puede de esta forma influir en la toma de decisiones, la resolución también de conflictos, el liderazgo o la motivación. Del mismo modo, en la psicología social se estudia también cómo los rasgos interactúan con fenómenos como la obediencia, la agresión, la empatía o la conformidad. Y todo esto pues supone que no podemos dejar de lado también la dimensión filosófica de la personalidad. Podemos preguntarnos, ¿hay un yo verdadero? ¿Somos libres de cambiar o estamos determinados en gran medida por nuestros genes y nuestra infancia? ¿Qué significa ser auténtico? Estas preguntas nos remiten también al existencialismo y también al psicoanálisis, pero yo diría que más bien también a las tradiciones orientales, que ponen en duda precisamente la existencia de un yo fijo y sugieren en cambio que la identidad es una ilusión cambiante. La psicología de la personalidad en este sentido se sitúa en la encrucijada entre la ciencia empírica y la reflexión existencial, aunque yo estoy convencido de que sí puede haber una personalidad estable y que sí hay un yo más o menos estable. En tiempos recientes también se ha reflexionado sobre cómo las redes sociales y el mundo digital influyen en la formación y expresión de la personalidad. ¿Mostramos la misma personalidad en línea que en la vida real? También podemos preguntarnos, ¿las interacciones digitales amplifican ciertos rasgos o permiten experimentar nuevas identidades?
el yo digital, el yo idealizado, el yo vigilado, son nuevas formas de expresión de la personalidad que plantean desafíos éticos, psicológicos y sociales. En cualquier caso, desde mi perspectiva, se puede decir que la psicología de la personalidad no es solo un campo académico, que también lo es, sino que es una herramienta para entendernos a nosotros mismos y también a los demás. Nos ayuda a ver que las diferencias individuales no son defectos, sino matices, que la estabilidad no implica estancamiento, que el cambio no niega la identidad, en efecto, sino que la enriquece, y que conocerse a uno mismo no es solo una tarea intelectual, sino también una forma de vivir con mayor conciencia, con mayor libertad y también con mayor responsabilidad hasta cierto punto. En ese sentido, pues esto es lo que se plantea en relación con la psicología de la personalidad. Y yo creo que actualmente, con los avances de la neurociencia y de la psicología clínica, cada vez se entiende mejor la personalidad. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta pronto.